Hola, soy Perla Joana Galván Antonio del Instituto Tecnológico Superior de Michales de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. De la materia es Arquitectura de Computadoras. En este video estaré hablando de trabajos sobre los procesadores de una manera sencilla y práctica. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es el 1.1 Modelos de arquitecturas de cómputo. La arquitectura de cómputo describe la estructura interna de un sistema, cómo se conectan sus partes y cómo se ejecutan instrucciones. Los modelos principales son clásicos basados en von Neumann y Harvard. Segmentados, división de proceso en etapas, Pepin. Multiprocesamiento. Varios procesadores trabajan juntos. Este es el primer tema y estaré hablando de los subtemas, que es 1.1 Arquitecturas clásicas. Von Neumann en 1945, que, cuáles son, es memoria única para datos e instrucciones, ejecutación sensual, más sensibles, pero pueden tener cuello de botella. Y el siguiente es hardware, que se separan memorias de datos e instrucciones, permite paralelismo en la lectura, usada en microcontroladores y DSP. 1.1.2 Arquitecturas cementadas, también llamadas pepinines. Divide la ejecución en etapas: búsquedas, decodificación, ejecución y escritura. Las ventajas son: aumenta el rendimiento, mejor uso del procesador. Las desventajas es: puede haber atascos cuando las instrucciones dependen de una y otra. 1.1.3 Arquitecturas de multiprocesamiento. Se emplea en varios procesadores o núcleos para trabajar en paralelo. Tipos: SMP simétricos. Todos los procesadores comparten la misma memoria. MPP masivo. Cada procesador tiene memoria propia y los beneficios son más velocidad, ejecución simultánea y de tareas completas. El siguiente tema es 1.2 Análisis de los componentes. Los elementos principales de la arquitectura son CPU, cerebro del sistema; la memoria, almacenan datos e instrucciones; entrada-salida, conexión con periféricos, buses, canales de comunicación; interrupciones, mecanismo de control de proceso. Y sus subtemas son el 1.2 y .1. CPU. Los CPUs proporcionan las características fundamentales de la computadora digital, la programabilidad, y son uno de los componentes necesarios encontrados en las computadoras de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y los dispositivos de entrada-salida. Bueno, las partes principales es ALU, registros, unidades de control y buses internos. 1.2.1.1 Arquitecturas del CPU. Las arquitecturas clásicas mencionadas anteriormente, en la actualidad han aparecido arquitecturas híbridas entre la von Neumann y la Harvard. Buscan conservar la flexibilidad, pero mejoran el rendimiento. Uno es CISC, muchas instrucciones completas. Por ejemplo, procesadores Intel x86. El siguiente es RISC,
Instrucciones más simples y rápidas. Ejemplos: ARM en celulares. 1.2.1.2 Tipos de CPU. Los CPU modernos pueden clasificarse de manera a varias características, tales como el tamaño de ALU o del bus de conexión de interior 8, 16, 32, 64 bits. Si tiene cauce Pepile, si son tipo SISC o RISC. Tipos. Los tipos es mononúcleo, solo un procesador; multinúcleo, varios núcleos en un chip; superescala, ejecuta varias instrucciones por ciclo; multihilo, varios hilos en un núcleo; hiper triángulo. 1.2, 1.3 Características. Las características más importantes a considerar al escoger un CPU para usar idealmente en una aplicación son: modelo de programador. Forma el modelo mental del CPU que el programador utiliza al programar en ensamblador. Conjunto de instrucciones que puede ejecutar el CPU. Modos de direccionamiento que pueden usarse para obtener los operados de las instrucciones. Ciclos de instrucciones. El conjunto de pasos que realiza el CPU para procesar cada instrucción. 1.2.1.4 Funcionamiento de los CPU. El primero es ALU. Realiza operaciones matemáticas y lógica. Unidad de control. Implementa y dirige instrucciones. Registro. Memoria interna muy rápida para datos temporales. Buses internos. Transportan información dentro de la CPU. 1.2. Memoria. Una memoria es dispositivo que puede mantenerse en por lo menos dos estados estables por un cierto periodo de tiempo. Cada uno de estos estados estables puede utilizarse para representar un bit. Dispositivos que almacenan instrucciones y datos, que se clasifican en principal RAM-ROM, secundaria en discos, cache intermedia. 1.2.2.1 Conceptos básicos de memoria. Se producen bajo el control directo de continuo. El programa que solicita la operación es entrada-salida. Tanto la entrada y salida programa como una interrupciones. El procesador es responsable de extraer los datos de la memoria de una salida y almacenar los datos de la memoria principal. Las jerarquías de la memoria, que es cache, RAM, disco, almacenamiento externo. A mayor velocidad, menos capacidad y costo alto. 1.2.2.2 Memorias principal semiconductoras. La memoria de semiconductoras usa circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Un chip de memoria de semiconductores puede contener millones de minúsculos transistores o condensadores. La RAM volátil se borra al apagar. Tipos DRAM, SRAM, ROM. No volátil, contiene programas básicos como el BIOS. 1.2.2.3 Memorias cache. La memoria cache es una memoria pequeña y rápido. Se interpone entre la CPU de memoria principal para el conjunto cache aquellas zonas de la memoria principal
con mayor probabilidad de ser referenciadas, ubicadas entre CPU y RMA. Reduce el tiempo de acceso de datos, niveles L1 más rápidos, L2 y L3 más grandes. 1.2.3 Manejo de entrada-salida. Una computadora no puede estar formada solo por la CPU y la memoria. Para darle alguna utilidad debe comunicarse con el mundo exterior a través del subsistema de entrada-salida. Por ejemplo, los teclados, ratón, impresoras y discos. 1.2.3.1 Módulos de entrada-salida. Interfaz que traduce la información asíncrona y analógica del mundo exterior a la información síncrona y codificada del computador. Actúan como intermediarios entre CPU y periféricos. Las funciones es traducir los de datos, sincronización y control de flujo. 1.2.3.2 Entradas, salidas, programada. Se produce bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada-salida. Tanto la entrada y salida programada como con corrupciones, el procesador es responsable de extraer los datos de la memoria de una salida y almacenar los datos en la memoria principal. CPU controla directamente la transferencia. Las desventajas es desperdicia el tiempo de CPU en espera. 1.2.3.3 Entrada-salida mediante interrupciones. La entrada-salida le indica al CPU cuando está preparado para transferir datos. Genera una interrupción al CPU, activando una línea especial conectada al CPU, línea de interrupción. Las interrupciones pueden ser enmascarables, no pueden dejar de atender por el software. No hay enmascarable, no siempre atendida. 1.2.3.4 Accesorio directo a memoria NMA. El NMA es un procesador controlador especializado en transferencias muy grandes desde periféricos a memorias y viceversa. Para programar el NMA hay que enviarle al menos los siguientes datos: dirección, puerto, periférico, entrada, salida, posición directo en memoria principal, tamaño, número de bits a transferir. 1.2.3.5 Canales y procesadores de entrada-salida. El canal de entrada-salida es un pequeño procesador especializado en operaciones de entrada-salida. Si además tiene memoria propia, entonces se lo llama procesador de entrada-salida. Para realizarse una transferencia de entrada-salida, la CPU primero ha de indicar qué canal de entrada-salida ejecutan un determinado programa. Los canales, que son canales, rutas dedicadas para entrada-salida, procesadores de entrada-salida, controladores especializados que trabajan en paralelo con CPU. 1.2.4 Buses. Una ruta en buses es en secuencia compartida que conectan diferentes partes del sistema, como el procesador y la controladora de unidad de disco, la memoria y los puertos de entrada, salida, permitiéndoles transmitir información. El bus, por lo general, está siendo supervisado por el microprocesador. Se
especializa en una transformación de diferentes tipos de información. 1.2.4.1 Tipos de buses. Buses de dirección. El equipo debe ser capaz de acceder a todas las características de la memoria rápidamente, por lo que cada carácter tiene su propio número de dirección. Buses de datos. El buscador de datos actúa como un conductor para los datos desde el teclado y la memoria y otros dispositivos. Buses de control. El bus de control de la placa madre gestiona la actividad en el sistema, al igual que los otros buses. Es simplemente un conjunto de conexiones entre las partes de la computadora. 1.2.4.2 Estructura de los buses. Línea de buses de datos. Camino para transferir datos entre el resto de componentes de un computador. Línea buses de dirección. Designa la posición dirección de los datos. Son salidas de la CPU, procesador y determina capacidad de direccionamiento. Línea de buses de control. Controlan del acceso y uso de las líneas buses anterior. 1.2.4.3 Jerarquías de buses. Facilita la mejora del rendimiento de todo el computador al agrupar dentro de los diferentes tipos de buses aquellos componentes del ordenador que tienen aproximadamente la máxima velocidad de transmisión de la información, que son como el sistema, conecta CPU y memoria principal, cache, comunicación interna dentro del CPU, expansión, conecta periféricos PSL, USB. 1.2.5 Interrupciones. Señales que alternan el flujo normal del procesador. Tipos: interrupciones requeridas por hardware, interrupciones requeridas por software para interactuar con periféricos, interrupción externa, interrupciones internas y interrupciones de programa. Bueno, en conclusión, la arquitectura de cómputo es el eje fundamental que permite comprender una función y se organiza de los sistemas de hardware. Los modelos sentaron las bases, mientras que las arquitecturas segmentadas y multiprocedimiento han permitido optimizar el rendimiento y aprovechar el paralelismo, el análisis de los componentes como el CPU, la memoria, la entrada-salida, los buses y las interrupciones demuestran que cada elemento cumple con funciones especificadas pero independientes, forman un todo integrado.